Ok, prepárense para el mejor espectáculo de malabarismo que verán en sus vidas, porque quiero ver cómo hago que este tema de salseo tenga algo propositivo para todos. Ok. ¿Cómo están, gente? Yo espero que muy bien. Yo feliz de estar de nuevo con ustedes, aunque un poco confundido con respecto al tema que nos toca hoy. Yo no sabía si hablar de esto, no porque no quisiera hacerlo o porque tuviera algún tipo de autocensura, sino más bien porque luego hablar de cancelación tras cancelación hace que el discurso se vuelva un poco repetitivo, ¿sabes? Y que las conclusiones sean las mismas. Y bueno, ya me había cansado un poco de eso. Pero sí creo que este tema tiene algo que podemos analizar con respecto a cómo se desenvolvieron las cosas y por qué ha despertado tanto morbo, además de lo obvio. Y es que no sé si ustedes supieron, pero en la alta estirpe de la comedia mexicana hubo todo un desmadre. Ahí va a hacer esto. Le dije, se va a calentar solito. Escucha esto. Este güey le rompió la madre por pendejo. Y le dije a Hugo, mi chofer, va a calentar solito. ¡La madre! No es que estén cancelando a alguien o que hay un salseo entre dos personas, sino que explotó completamente, se fue todo al carajo. Luego de que Ricardo O'Farrill revelara que fue humillado en la boda de Mau Nieto, aseguró que recibió amenazas por parte del comediante Daniel Sosa. Miren, resulta que hubo una gran polémica en lo más alto del estirpe de la comedia mexicana porque se dio la boda. Es más, esta es como la boda roja, ¿sabes? De Game of Thrones, como que todos pensaban que iba a haber una boda toda tranquila, pero de repente se fue todo al carajo y se empezaron a matar entre todos y dispararse flechas y apuñalarse. Fue algo parecido porque fue la boda de Mau Nieto, un personaje que, bueno, además de ser uno de los comediantes más conocidos de México, ha tenido también sus polémicas personales en las cuales lo han acusado de acoso, justamente. Total, este men se casa e invita a prácticamente todos los comediantes contemporáneos de México, y entre ellos está Ricardo O'Farrill, quien, por cierto, no nos engañemos, no finjamos, ya desde hace tiempo habíamos estado notando algunos comportamientos en su manera de ser, de desenvolverse. Se le veía algo desencajado, por ejemplo, en una entrevista que tuvo con Roberto Martínez, o incluso en algunos stories que ponía, se le veía algo extraño. La cosa es que fue a esta boda seguramente ya con un historial de cosas que le habían pasado, de que lo hacían sentir mal. No sabemos hasta la fecha si esté sufriendo por algún tipo de padecimiento, por algún tipo de complicación en su salud mental, pero resulta que fue esta fiesta y se empezó a sentir incómodo, empezó a sentir un cierto hostigamiento. Esto es según lo que narra él mismo en uno de sus lives, un cierto hostigamiento por Daniel Sosa, otro comediante que según él lo pisó, y entonces cuando lo pisó, este se calentó y le empezó a gritar. Este también le empezó a gritar de vuelta, le hizo algunas amenazas. Total, los sacaron de la fiesta y al día siguiente en la tornaboda ya no dejaron entrar a Rich O'Farrill. Entonces se sintió muy mal y lo que hizo fue desahogarse en un live en donde no solamente se desahogó de que no lo dejaron entrar a la fiesta, sino que dijo, ¿saben qué? Si me van a funar a mí, yo los funo a ustedes. Y empezó a decir, y este también, y esta y la otra, y este hizo y esta no hizo. Y entonces empezó a tirarle y repartir a todos prácticamente o a casi todos los comediantes contemporáneos de México. Normalmente tienen 500 personas, pero nomás les dije que Daniel Sosa me amenazó de muerte y son 14,000 aquí. Las redes sociales son asquerosas, güey. Entonces, miren, yo podría ponerme a explicar específicamente qué fue lo que pasó, con nombres, con facturas y todo, pero la verdad es que ya hay 300,000 TikToks por ahí, 500,000 videos de YouTube explicándolo. La verdad es que tampoco me interesa demasiado entrar en detalles o empezar a repartir clases de ética porque no siento ser quien, pero lo que sí llamó mi atención, ya saben que a mí me encanta sobreanalizar, sobrepensar todo, es que analizando esta estructura del salseo del chismecito, me doy cuenta que sigue varias reglas que recomiendan autores, escritores, guionistas para construir personajes y para construir una historia. De ahí seguramente el que haya generado tantas pasiones, tanto morbo este tema,
porque, digamos, si fuese una historia escrita, estaría muy bien escrita para llamar la atención, justamente para despertar el interés del espectador o del lector. Y es que al pensar en esto, luego se me vino a la cabeza una conferencia magistral que me gustaba un montón, que vi hace un chorro de tiempo, de Guillermo Arriaga, el guionista de, bueno, la trilogía de Iñárritu, la trilogía de Amores Perros, 21 gramos y Babel, que tuvo muchísimo éxito, que ganó un montón de Oscar, o incluso sus novelas, que también hay una que me gusta un montón y que les recomiendo bastante. Pero bueno, hace muchos años hizo esta conferencia magistral en donde daba ciertas herramientas, ciertos consejos que a él le habían servido para escribir tanto guiones como literatura, y que había descubierto de otros autores, ya sea de autores literal, escritores, pero también de otros guionistas o de algunos dramaturgos. Y vamos a analizar un poco de lo que dice, ¿vale? Y en teatro nos hacían leer a Esquilos, Sófocles, Shakespeare. Y a mí me marcó mucho lo que sucedía con estos trágicos, porque eran personajes que tenían formas muy determinadas de actuar, motivaciones muy poderosas y a los que les sucedían muchísimas cosas. Y es que justo menciona a Shakespeare, probablemente el dramaturgo más popular, más referenciado internacionalmente y de todos los tiempos. Y bueno, ahí menciona que él fue mucho de su inspiración para esta trilogía, sobre todo para Amores Perros, porque a Shakespeare le gustaba ponerle como más sabor, más drama a la situación, haciendo que los personajes sean más cercanos entre sí. Es decir, en Hamlet, por ejemplo, este príncipe tiene que matar a su tío para vengar a su propio padre. Y en Amores Perros, el protagonista está enamorado de la mujer de su hermano, quien a su vez está embarazada. Es decir, hacer que los personajes, que la tensión de una situación, la tensión narrativa, el conflicto esté entre personas muy cercanas, entre personas ya sea que se quieran o que no se quieran, pero que tengan un lazo incluso familiar ahí, o un lazo de amistad o alguna conexión, le da más fuerza narrativa. Por eso este salseo, también regresando a lo de Ricardo Farril, fue tan polémico, porque pues bueno, se juntó ahora sí que toda la estirpe de la comedia mexicana, y pues eso genera muchísimo más morbo, muchísimo más atención. A mí en lo personal me gustan esos momentos en que la vida de un personaje, una vez rebasado cierto punto, no hay vuelta atrás. Luego también menciona a Balzac y cómo él separaba a los personajes en personajes pólvora y personajes volcán, siendo los personajes volcán pues un tipo de personalidad que se guarda todo, que va como un volcán acumulando todo dentro de su interior hasta que eventualmente explota. Por el contrario, el personaje de Barril de Pólvora es aquel que siempre está a punto de explotar, o siempre está en ese límite, en ese limbo en el cual puede de pronto explotar y causar una catástrofe. A mí, en lo personal, me seducen más este tipo de personajes que están siempre al borde de estallar. Me gustan los personajes que caminan siempre a los bordes de los abismos, los personajes que están siempre en los extremos. Si tuviéramos que analizarlo así, claro, no analizando la psique de ninguno de los personajes, porque no somos psicólogos ni sus terapeutas, pero en este entendido como de creación de personajes, pues seguramente que varios de los personajes de este salseo serían personajes pólvora. O sobre todo Richie, por ejemplo, sería un personaje que estuvo al borde del límite y entonces descubrió su carácter. Y esto es algo que también explica Arriaga, ya como en plan más personal, pues un consejo propio. Y es que él explica que justo para su tipo de escritura le gustan mucho más los personajes pólvora. Le gusta que sus personajes estén siempre al límite, porque luego explica la diferencia entre personalidad y carácter. La personalidad es cómo nos conducimos normalmente en el día a día, pero según Arriaga, el carácter lo sacamos cuando nos enfrentamos a una situación límite. Cuando ya todo se fue al carajo y no nos importan ni las normas sociales, ni la ética, ni siquiera la propia percepción de quienes nosotros creemos que somos, y entonces sacamos a quien verdaderamente somos. La diferencia entre personalidad y carácter. Personalidad es la manifestación cotidiana del modo de ser de una persona. Estoy hablando estrictamente en términos dramáticos. Y ese es el modo posible. Y carácter es el modo necesario. De acuerdo con esta teoría del drama, una persona revela su carácter
unas 4 o 5 ocasiones en la vida. Es cuando se cita una situación tan extrema que tiene la necesidad de revelar la forma más honda de comportarse. Les voy a decir una cosa, ahora que lo estoy grabando me doy cuenta que lo ideal sería explicarles esto con las películas de Arriaga, pero luego ya sería demasiado simplemente copy-pastear su masterclass, ¿sabes? Entonces vamos a seguir hablando de esto, pero con respecto a una película que me gusta mucho. Es argentina, es una especie de antología de cortometrajes y seguramente algunos ya la han visto. Es una joya, es un clásico y seguramente de las películas más vistas. Me refiero a Relatos Salvajes. En ella, primero se nos presenta un vuelo en el cual los pasajeros empiezan a notar que sospechosamente todos tienen un conocido en común. Luego, en una cafetería, llega a comer el ex jefe de la camarera, quien lo culpa de ser el responsable de haberle arruinado la vida a su familia. En el tercero, un sujeto que regresaba a casa por carretera insulta a otro conductor y se da a la fuga hasta que al poco tiempo se le poncha la llanta y el otro regresa a tomar venganza. Luego, un trabajador es injustamente multado y se tiene que enfrentar a la burocracia gubernamental poniendo en juego su propia estabilidad mental, seguido de unos padres de familia quienes tienen que lidiar con el hecho de que su hijo acaba de atropellar a una mujer embarazada y se dio a la fuga, para terminar con una novia que el día de su boda se da cuenta que su marido le está poniendo los cuernos con una compañera de trabajo que además invitó a la fiesta. Todos los personajes en esta película se encuentran en algún momento en el límite de las circunstancias, sobre todo en los quizá últimos 3 cortometrajes es cuando se ve más claro esta diferencia, incluso narrativamente, incluso cinematográficamente, perdón, se le da mucho énfasis a ese momento en que el personaje se transforma y decide actuar con base en su carácter, con base en lo que le da las circunstancias o el límite de las circunstancias de ese momento. Lo que pasa es que, claro, a veces los seres humanos nos conducimos con cierta hipocresía, o sea, pero tampoco no con esta carga tan peyorativa. O sea, claro que hasta cierto punto hay reglas sociales y ciertas normas que tenemos que seguir para no destrozarnos como en esta película, para no irnos al carajo completamente. Pero también es cierto que a veces estas mismas circunstancias se van sintiendo como piedras en los hombros. A veces simplemente llega una situación que nos desborda y que nos hace querer cambiar las cosas completamente, y eso no está mal. Y lo digo porque luego ahorita está muy de moda este tema de los coach motivacionales, y te dicen que tú tienes que ser el alfa, que tú tienes que ser de alto valor, que tú tienes que sobresalir en esta sociedad. Claro que siempre son válidos los consejos para sobrevivir y para sobrellevar y para no colapsar en una situación adversa, en un contexto adverso, pero también es cierto que a veces es necesario sentirse incómodo y también es necesario a veces simplemente mandar todo al carajo porque no está sirviendo, ¿sabes? Y siempre teniendo la esperanza de que algo pueda pasar, de que algo pueda cambiar, de que no necesariamente tenemos que acostumbrarnos y más bien acomodarnos bien en lo que nos incomoda, sino que de pronto, ¿por qué no preguntarnos en cambiarlo, ¿sabes? Es decir, con todo esto me refiero a que a veces el caos es necesario. A veces es necesario para cambiar uno como personaje, a veces es necesario para que cambie nuestro entorno o para que cambie toda nuestra sociedad. Y justamente es algo que me llama la atención sobre este salseo, porque al haber tanto caos, al haber tanto de que tú hiciste y esta y la otra también, pues también revela una cierta hipocresía social que existe, ¿sabes? En donde prácticamente, yo sé que es un cliché irnos a la Biblia y decir que aviente la primera piedra, pero estamos en esa escena, es más, estamos en la escena de Monty Python, en donde todos avientan, sí, pues la primera piedra, yo te aviento una piedra más grande. Y como estamos en un momento en donde todos nos estamos juzgando mutuamente, más o menos, a ver, ahora juzgaron a este, ahora funaron a este, y entonces lo funamos para no ser funados, siendo que creo que de algún modo se están perdiendo los matices y la capacidad de ser crítico en estos temas. Creo que
Digo, es algo que ya estaba comentando en el video pasado en las preguntas sobre la cultura de la cancelación. Creo que es una herramienta necesaria en ciertos contextos. Desgraciadamente, en esos contextos en el que es necesario es donde funciona, ¿sabes? Porque donde funcionan este tipo de dinámicas, desgraciadamente luego son con gente que no tiene tanto poder o con gente que quizá sí la regó en la vida, pero que no la regó como otras personas que están como si nada. Y creo que el hecho de que se haya hecho ya tan cotidiano funar, cancelar y que todo es cancelable, entonces ya de algún modo nada lo es y se presta a estas situaciones explosivas, a este péndulo yéndose hacia el otro lado en donde tú dices, bueno, pues sí, yo hice esto, pero tú hiciste esto y tú hiciste esto y tú hiciste esto y como todos hicieron, nadie hizo. Cuando en realidad hay matices en esas cosas y ya yéndonos más específicos a este chismecito o a este salseo, mucho de lo que hay aquí es solamente eso, es salseo y también por eso no me metí tan a detalle, porque al final de cuentas son señores peleándose porque uno no dejó entrar al otro a una boda. Richie señaló, por ejemplo, a Sofía Niño de Rivera de ser mamona y de ponerle el cuerno a su esposo. Es donde yo digo, pues a quién le importa, ¿sabes? O sea, todo mundo tenemos errores, los hemos tenido. Si los señaláramos los de los demás, pues nos quedábamos sin dedos. Sin embargo, creo que es abismal la diferencia entre esta cosa que dijo sobre Sofía Niño de Rivera o esta cosa que dijo sobre Mau Nieto, en donde aseguraba que drogaba chicas para luego abusar de ellas, ¿sabes? O sea, creo que luego poner todo sobre la mesa hace que no podamos matizar sobre las cosas que son condenables y que se hacen desde una posición de poder y que por eso ahí es necesaria la herramienta de la cancelación y otras que se van más al chisme, más al salseo, más al exhibir públicamente para poder atacarte con respecto a eso, pero no es algo que no haya hecho muchas otras personas, ¿sabes? Creo que ahora la herramienta que están teniendo muchos, lo vimos con Adrián Marcelo, lo vemos ahora con Richo Farrell, es señalar la hipocresía de los demás, es señalar de que, sí, pues yo dije esto, pero tú dijiste eso también hace un año. Y entonces no se está tratando de llegar a ningún lado, no se está tratando de hacer una reflexión o tratar de cambiar una situación, sino que simplemente es un te señalo y yo te señalo y tú me señalas y, ¿sabes? Como esta escena de Regina George. Pero bueno, gente, al final espero que por lo menos le hayamos sacado provecho para entender algunos de los consejos de los más grandes escritores, de los más antiguos sobre creación de personajes. Les recomiendo mucho ver esa masterclass de Guillermo Arriaga, igual y se las dejo aquí abajo por si la quieren ver completa. Y yo me despido porque hemos terminado con este tema. Ya por fin nos vamos. Y nada, muchas gracias a la gente que llegó hasta esta parte del video. Ya saben que me pueden ayudar muchísimo compartiéndolo con sus amigos a través de sus redes sociales. Denle like si es que les ha gustado, suscríbanse y activen la campana para que les llegue una notificación cada que suba un nuevo video. Yo los veo en el próximo, ¿vale? ¡Chao!